Lacan va a presentar a la metáfora paterna y justamente en un esfuerzo por transformar el Edipo freudiano en matemas, en una fórmula, ¿no? Y entonces hay un giro decisivo que es la incompletud del otro, ¿no? Entonces el giro en el concepto del nombre del padre encuentra la yancia en el campo del otro, entre el significante 1 y el significante 2, ¿no? Entonces, en esta incompletud del otro encontramos un lugar en la falta. Esto lo vemos en el grafo, ¿no? El significante del otro tachado, el otro, ese otro al que me dirigía para que me dé la clave de mi destino, en realidad también está atravesado, su goce también está atravesado por el significante. Y entonces el nombre del Padre es un significante otro de la ley que está inserto en el otro del significante. Y así surge la significación fálica que se produce en el significado del otro, pero que está regido por la función paterna en el otro. Es decir, que la significación fálica no es ya solo el significado de un otro completo que tiene la clave de mi destino, sino que es justamente de un otro incompleto que también está atravesado por la castración, por la falta y por lo tanto por la significación del falo. Bueno, acá les presento al esquema R y la metáfora paterna y al esquema I. El esquema R que va a presentar Lacan, con esta letra R, Lacan se refiere a la realidad que recubre lo real. Lo dice de este modo: así, el campo de la realidad, que está delimitado por ese cuadrángulo MI, MI. Los vértices I minúscula, M minúscula, van a representar los dos términos imaginarios de la relación narcisista, es decir, el yo y la imagen especular. En el triángulo simbólico, que está marcado por la letra S mayúscula, van a encontrar la letra I mayúscula, ideal del yo. En el extremo de esa recta, de esa diagonal, encontramos la M mayúscula, que es el significante del objeto primordial, es decir, la madre, pero como significante. En el otro vértice encontramos P, que es la posición del padre, en el otro, es decir, el significante del nombre del padre en el otro, el padre devenido significante. De lo que se resalta que en este momento de su enseñanza se sistematiza al padre, a la madre y al falo como significantes. El triángulo imaginario, que es el de la izquierda, es homólogo, es decir, que sus puntos tienen correspondencia con el triángulo simbólico. La presencia, entonces, fíjense que la presencia de P en el otro, vértice inferior derecho, tiene su correspondencia con el opuesto, es decir, con la significación del significante fálico en el sujeto. Entonces, correspondencia entre la presencia del significante del nombre del padre en el otro con el significante fálico, es decir, la significación del falo en el sujeto. Entonces la función paterna, de este modo, está pensada como una experiencia metafórica en el sentido de una sustitución. La X va a metaforizar las relaciones del niño con la madre y con el significante nombre del padre, que va a operar ubicando un significante en el lugar real de la madre y en la relación con ella. Fíjense cómo lo dice Lacan en el seminario 6.
Detrás de la metáfora del padre como poseedor de goce, en realidad se esconde la metonimia de la castración, página 508 del Seminario 6. La castración del hijo está en relación con la castración del padre. Hay un solo falo en juego. La metáfora posibilita el pasaje de ser el falo a tener el falo. Sin metáfora no hay neurosis, que es la respuesta, la neurosis, la respuesta sintomática a la inscripción del significante del nombre del Padre. Fíjense que de este modo ley y deseo se articulan. El Padre va a prohibir el objeto que desea. Y esto produce un abrochamiento, un punto de capitón. Pasamos al esquema I. Lacan va a hacer una distorsión del esquema R, por eso los pongo al lado, fíjense que es el esquema R distorsionado, y lo llama esquema I. Está pensado para la psicosis, es como matematizar la psicosis de Schreber. Y entonces da cuenta este esquema I de los efectos de la forclusión, es decir, de la no inscripción del significante del nombre del Padre en el otro, que es lo que va a quedar matematizado, ¿no? en el esquema I con esa P mayúscula sub 0, cuyo correlato habíamos dicho que eran homólogos. Entonces, ¿qué encontramos del otro lado? Frente a esa torsión, lo que se produce es su correlato en el triángulo imaginario, que es el falo sub 0, es decir, ausencia de significación fálica. Esa significación que creemos compartir los neuróticos. En este esquema, va a decir Lacan, se desprenden las relaciones por las cuales los efectos de inducción del significante actuando sobre el imaginario determinan ese trastorno del sujeto que la clínica designa bajo los aspectos de crepúsculo del mundo, que necesita para responderle los nuevos efectos del significante. Lacan habría dicho en el Seminario 3, un par de años antes, iba a decir que en ese momento, cuando el sujeto tiene que responder con ese significante con el que no cuenta, con ese significante forcluido, se produce entonces ese crepúsculo del mundo y el derrumbe de todas las categorías. Este es el modo en que Lacan lo dice, es el momento de derrumbe de todas las categorías. En la psicosis, en cierto momento, cuando el sujeto debe responder entonces con este significante forcluido, que nunca estuvo, el nombre del Padre, que sabemos no se trata de un padre en la realidad, sino un significante, una función. Lacan indica buscar en la psicosis esa coyuntura dramática, en donde, lo dice así, un padre se sitúe en posición tercera en alguna relación que tenga por base la pareja imaginaria A', es decir, yo objeto o ideal realidad. Se diferencia el significante nombre del Padre del un Padre que aparece en lo real. En los dos casos que ustedes van a trabajar, vamos a intentar localizar efectivamente en qué momento crucial aparecen los efectos para la psicosis de la forclusión del nombre del Padre, que no es uno observable, solo sus efectos vamos a ubicarlos en la irrupción sintomática de la psicosis, así como en la neurosis. La inscripción de ese nombre del Padre siempre en falta, también para la neurosis. Un significante allí se inscribe, pero se inscribe tal como lo planteaba Lacan en relación en el Seminario 6, detrás de la metáfora del padre poseedor de goce se esconde la metonimia de la castración.
Entonces la castración del hijo está en relación con la castración del padre. Intentemos ubicar en la clínica de la neurosis, tal como lo recomienda Lacan, esa coyuntura dramática en donde aparecen los efectos de la inscripción o no del nombre del padre. Este esquema I de ideal que Lacan propone para el caso Schreber particularmente, nos permite en todo caso localizar cómo también Lacan matematiza la neurosis en el esquema R y la psicosis en el esquema I. Entonces, en ese esquema I, la incompletud del otro cambia la forma de entender el nombre del padre. Y el padre simbólico deja de ser el amo, porque Lacan va a unir acá el deseo con la ley. En esta época, con el otro incompleto, la ansia es de estructura. El psicótico no va a disponer de la respuesta fálica y el delirio va a remediar la carencia fálica, localizando el goce del sujeto en el significante. Creo que en la psicosis podríamos pensar cómo justamente hay algo que no entra en el orden simbólico, ¿no? Aquello que queda por fuera del orden simbólico, y entonces el sujeto intenta en todo caso, vía el delirio, localizar localizar eso que se escape, que precisamente da cuenta de que no todo entra en el orden simbólico. Si lo llevamos al caso que los invitaba a ver en la película Nada Ortodoxa, también allí, justamente de lo que da cuenta es que hay algo que no entra en el orden simbólico y que el orden simbólico no logra del todo contener y localizar. Bueno, veremos cómo esto abre paso con todo este material que tienen para trabajar. También van a encontrar dos casos clínicos muy breves con unas preguntas que efectivamente apuntan a ubicar en estas pequeñas viñetas de no más de 10 renglones cada uno el efecto de la presencia o no del padre como función, ¿no? Y qué efectos tiene el efecto del significante, la marca del significante y también la cuestión de las marcas de goce. En estos dos casos que van a trabajar, entonces van a tener los casos para trabajar, van a tener la película Claro-Oscuro con el artículo de referencia y van a tener también para ver en la serie de Netflix con las preguntas que les recomendé y que los orienté a localizar. Con este trabajo y con estas lecturas van a tener ustedes por lo menos, más todo el trabajo de práctico, una aproximación a este momento monumental de la enseñanza de Lacan, que sin duda nos valemos aún de él. Para mí el grafo es un elemento riquísimo para pensar la clínica y para ubicar, ¿no?, las distintas cuestiones de la clínica en esos puntos en los cuales el deseo, el fantasma, la demanda, la castración del otro, el síntoma, pueden localizarse. Y en ese movimiento permanente, porque el grafo precisamente, si bien se muestra como imagen, es algo permanentemente móvil, en el cual hay una direccionalidad al otro del sujeto y respuestas que van también transformando en el análisis mismo y en los distintos momentos del análisis. Bien, con todo este material los dejo para que trabajen el orden simbólico y el goce en el paradigma 2.